Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Eloy Rancaño y hoy vengo a presentaros mi proyecto final del ciclo de grado superior en electromedicina clínica. Mi proyecto se basa en el diseño y construcción de un polígrafo que será utilizado como detector de mentiras en el ámbito deportivo. Tanto el diseño como la fabricación de nuestro polígrafo será realizada desde el punto de vista de un técnico en electromedicina clínica, por lo que nos centraremos mayormente en la parte electrónica. Nuestro polígrafo está diseñado con el fin de ser utilizado como prueba antidoping en diferentes competiciones deportivas, realizando un interrogatorio al competidor antes de comenzar la prueba deportiva. Lo que diferencia a nuestro polígrafo de todos los demás es su autonomía. El resto de polígrafos necesita que un profesional médico analice los datos recabados por el equipo y determine si el interrogado está mintiendo, mientras que nuestro polígrafo determinará él mismo la veracidad del interrogado, sin necesidad de que esté presente durante la prueba un profesional médico. Ahora pasaremos a hablar del funcionamiento de nuestro polígrafo. Nuestro polígrafo realizará la monitorización de dos constantes fisiológicas, la conductividad eléctrica de la piel y la frecuencia cardíaca. Realizará un análisis continuado de los cambios que pueden darse en estas constantes y que pueden determinar que el interrogado no está diciendo la verdad. Estos datos serán visualizados en tiempo real y posteriormente el equipo determinará si el interrogado dice la verdad o no a las preguntas que se le están realizando. Como hemos dicho anteriormente, las constantes fisiológicas que nuestro equipo monitorizará serán la frecuencia cardíaca y la conductividad eléctrica de la piel. Existen evidencias científicas de que los efectos fisiológicos consecuentes de mentir, como el aumento de la sudoración o del ritmo cardíaco, están relacionados con la acción de lucha o huida. Los cambios que el cuerpo experimenta al mentir tienen su raíz en que esta acción constituye un estímulo estresante para la persona, principalmente por las consecuencias negativas que esto acarrea. Se trata de una respuesta ante el estrés y hace que, ante un ataque, el individuo implicado reaccione para sobrevivir. Comenzaremos hablando de la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca como respuesta ante una situación de estrés por parte del interrogado se debe a la segregación de adrenalina. Esta es una hormona segregada por las glándulas suprarrenales y que en situaciones de estrés, ante una reacción de lucha o huida, aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la cantidad de glucosa en sangre, lo que acelera el metabolismo. Ahora hablaremos de la conductividad eléctrica de la piel. La sudoración del cuerpo humano está regulada por el sistema nervioso autónomo. Si en un estado de reposo este está excitado, ante una situación de estrés, la actividad de las glándulas sudoríparas aumenta, lo que a su vez aumenta la conductancia de la piel, y viceversa. De esta forma, la conductancia de la piel puede ser una medida de la respuesta del sistema nervioso simpático humano. Quiero concretar que el estado de reposo es la ausencia de actividad física o de exposición a altas temperaturas, factores que determinan la activación de las glándulas sudoríparas en el cuerpo humano. La monitorización de estos cambios fisiológicos se realiza a través de transductores. En nuestro diseño, los transductores que utilizaremos captarán la señal fisiológica convirtiéndola en una corriente eléctrica de las mismas proporciones. La conversión que se realizará será transformar una magnitud física en una señal analógica. Los datos recabados por los sensores serán enviados al microcontrolador, que posteriormente los analizará. Los datos recabados por los sensores serán analizados por el microcontrolador, que a partir de las pautas que hemos establecido en el programa que hemos diseñado, analizará estos datos para su correcta visualización posteriormente. El microcontrolador, según las órdenes del programa, será quien determine la veracidad del interrogado. El microcontrolador visualizará los datos recabados por los sensores en tiempo real. La visualización se realizará mediante dos formas. Mediante una pantalla LCD se visualizarán todos los datos de forma numérica y mediante la pantalla del ordenador, donde se visualizarán los datos de forma gráfica. Para finalizar,
Nuestro polígrafo determinará la veracidad del interrogado y nos lo notificará mediante un mensaje en la pantalla LCD o la activación de una serie de alarmas acústicas y visuales. Estas alarmas están compuestas por diodos LED que hacen referencia a las visuales y por un zumbador las que hacen referencia a las acústicas. Como podemos ver, he realizado un esquema del funcionamiento de nuestro polígrafo. Esta imagen representa al interrogado, al cual los transductores le miden esas variaciones fisiológicas y los transductores pasan esa información al microcontrolador, que analiza para posteriormente visualizar mediante la pantalla LCD y la pantalla del ordenador esos datos recabados por los transductores y para después determinar la veracidad del interrogado y mostrarlo o indicárnoslo a través de las alarmas visuales y acústicas o a través de un texto o una notificación a través de la pantalla LCD. Ahora pasaré a hablar un poco sobre el polígrafo. Bueno, el polígrafo es un instrumento de medición utilizado para el registro de respuestas fisiológicas en los seres humanos. Generalmente, registra las variaciones de la presión arterial, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, estímulos nerviosos y la respuesta galvánica conductividad de la piel, generadas ante determinadas preguntas que se le realizan a un sujeto que se le está sometiendo a la prueba del polígrafo. Es posible medir las reacciones corporales de las emociones y que para cada estado emocional existe un espectro sociofisiológico bien definido, ligado a la actividad emotiva del sujeto. La discordancia del contenido de emisión de datos y su correlación con pensamientos alternos en su evocación emotiva provocan la variación de las constantes orgánicas. Es imposible saber lo que piensa la persona, pero se puede medir la reacción corporal y fisiológica que muestra el sujeto ante la presentación de un tema. Ahora pasaremos a hablar de los diferentes componentes electrónicos utilizados en nuestro proyecto, que son transductores, microcontrolador, pantalla LCD y las diferentes alarmas acústicas y visuales. Pues muy bien, empezaremos hablando sobre el transductor GSR. El sensor de la conductividad eléctrica de la piel, GSR, o en inglés Galvanic Skin Response, mide los cambios eléctricos que se presentan en la superficie de la piel, debido a la actividad de las glándulas sudoríparas, que son un reflejo de la intensidad de nuestro estado emocional. Este tipo de sensor está compuesto por dos electrodos metálicos que se mantienen en contacto con la piel, creándose un circuito cerrado entre el polígrafo y nuestro interrogado. Como podemos ver aquí en la imagen, que se genera un circuito cerrado. Los electrodos se colocarán en las yemas o superficies de cualquiera de nuestros dedos de la mano. Uno de los electrodos trabajará como ánodo y el otro como cátodo, generando una corriente de electrones entre ellos que atravesará la piel del interrogado. El transductor de frecuencia cardíaca. Muy bien, pues el método no invasivo por el cual se puede determinar el pulso cardíaco es gracias a métodos fotoeléctricos. Se debe colocar dicho dispositivo fotoeléctrico, transductor, en las zonas del cuerpo relativamente translúcidas y de buen flujo sanguíneo. En nuestro caso, lo colocaremos en una de las yemas de los dedos de la mano. El método se basa en la emisión de una longitud de onda constante, emitida por un emisor, un diodo LED en este caso, hasta un fotodetector, a través de la yema de nuestro dedo. Mediremos la absorción de longitud de onda por parte del fotodetector. Con este procedimiento conseguiremos obtener la pulsación cardíaca. Cada vez que el corazón realiza una contracción, bombea la sangre a través de las arterias, llegando hasta los capilares.
situados en las yemas de los dedos. Cuando este aumento del caudal de la sangre atraviesa el sensor de frecuencia cardíaca compuesto por el LED y el fotodetector, genera que la cantidad de luz absorbida por el fotodetector se vea disminuida. Cada vez que el fotodetector detecta esa disminución en la absorción de la luz, indica que se ha generado una contracción en el corazón y, por lo tanto, que se trata de un pulso cardíaco. Ahora hablaremos sobre el microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto por varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye, en su interior, las siguientes partes principales: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida. El microcontrolador utilizado para nuestro proyecto se llama el Lego. Bueno, el microcontrolador realizará las órdenes establecidas en el programa que hemos creado. Este programa lo hemos creado mediante el lenguaje de programación propio de Arduino, o también llamado C++. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que le proporciona a una persona, en este caso el programador, la capacidad de escribir una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos, con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de una computadora, de manera que se pueden obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se le denomina programa. Otro de los componentes electrónicos utilizados en nuestro proyecto es la pantalla LCD. El iMed utilizará una pantalla LCD de 16×2 para la visualización de los datos captados por los transductores. LCD son las siglas en inglés de Liquid Crystal Display. Y 16×2 hace referencia al tamaño de esta pantalla, que es de 16 columnas y 2 filas. En esta pantalla la utilizaremos para visualizar en ella los datos en forma numérica y también para las notificaciones en caso de que el interrogado no esté diciéndonos la verdad. Ahora pasaremos a hablar, para finalizar ya, de las diferentes alarmas acústicas y visuales que utilizaremos en nuestro proyecto. Alarmas visuales, empezaremos. Pues utilizaremos diodos LED. Un diodo LED o un diodo emisor de luz ilumina cuando la corriente eléctrica lo atraviesa. Al ser un diodo, solo deja pasar la corriente en un sentido, es decir, desde el ánodo al cátodo. Si intentamos que la corriente pase desde el cátodo al ánodo, el LED no iluminará, no funcionará. Como alarma acústica tenemos el zumbador. Un zumbador es un transductor electroacústico que produce un sonido o zumbido continuo o intermitente de un mismo tono, generalmente agudo. Sirve como mecanismo de señalización o aviso y se utiliza en múltiples sistemas, como es en automóviles, electrodomésticos, despertadores. Bueno, y aquí podemos ver el diseño que he realizado mediante la página de diseño online Tinkercad del circuito electrónico que compone nuestro polígrafo. Bueno, aquí podemos ver el corazón, digamos, de nuestro polígrafo, como es el microcontrolador. Esta es la conexión USB que mantendrá en contacto el ordenador auxiliar con nuestro microcontrolador, y de la misma forma lo utilizaremos como fuente de alimentación. Aquí podemos ver la pantalla LCD conectada, bueno, por los diferentes pines al microcontrolador. Este potenciómetro que veis aquí regula el brillo de la pantalla LCD. Aquí podemos ver la alarma acústica, que es el zumbador, las dos alarmas visuales, el LED rojo, el LED verde. Y aquí, como la plataforma Tinkercad no tenía estos sensores, ni tanto el sensor GSR como el sensor de frecuencia cardíaca no los tenía, pues he intentado tratar de imitarlos. Entonces aquí imité los electrodos del sensor GSR y aquí imité pues el LED y el fotodetector del sensor de frecuencia cardíaca. Bueno, este sería más o menos no, este sería
el circuito de nuestro polígrafo. También cabe destacar que hemos realizado el diseño de dos carcasas en las que podemos proteger a los diferentes componentes electrónicos de cualquier daño físico que puedan ocasionar pues una ruptura de los mismos o un mal funcionamiento. También hemos diseñado un logotipo del nombre de nuestro proyecto. Bueno, como podemos ver, este es el diseño que hemos realizado para la protección del sensor de frecuencia cardíaca. Además de realizar la función de proteger la integridad física de este componente electrónico, mantiene al sensor protegido de la contaminación lumínica que puede hacer que el fotodetector registre datos erróneos de nuestra frecuencia cardíaca. Este mismo método lo utilizan los pulsosímetros, que es básicamente mantener, o sea, que la luz no interfiera en los datos registrados por el fotodetector, que la luz exterior, la luz que pueda contaminar. Y también cabe destacar la forma de nuestro diseño, en la que podemos ver, esta sería la ranura donde introduciríamos el dedo, como si fuera un pulsosímetro, y introduciríamos el dedo por aquí, y esta pequeña ranura sería para introducir los cables del sensor que iría instalado dentro. Este diseño se ha realizado con la página de diseño 3D FreeCAD. Este otro diseño es el que hemos realizado para la protección de los circuitos electrónicos que conforman nuestro polígrafo. Como podemos ver, el diseño es una especie de caja con una tapa. En la caja podemos apreciar dos agujeros, que es para sacar al exterior los diodos LEDs para que se vean, y un hueco para la colocación de la pantalla LCD. Este diseño también ha sido realizado mediante la página de diseño FreeCAD. Y por último, mostraros el diseño del logotipo de nuestro proyecto que hemos creado a través de la plataforma Tinkercad, a través de la opción que tiene para diseños 3D. Por último, y para finalizar la presentación de nuestro proyecto, vamos a hablar sobre los tres programas que regulan el funcionamiento de nuestro polígrafo. Bueno, nuestro polígrafo funciona con tres programas diferentes que debemos de subir desde el ordenador a nuestro microcontrolador cada vez que queramos cambiar la modalidad de trabajo del mismo. Estos programas son los siguientes: programa de electrocardiograma, programa GSR autónomo y programa de frecuencia cardíaca. Comenzaremos hablando sobre el programa de electrocardiograma. Este programa monitorizará la actividad eléctrica del corazón mediante un electrocardiograma y su posterior visualización en la pantalla del ordenador. Este programa necesita ser utilizado por un profesional médico que analice el electrocardiograma obtenido y que determine si el interrogado está diciendo la verdad o no. Cabe destacar que el electrocardiograma, al ser una representación gráfica, solo podrá verse en la pantalla del ordenador. El programa GSR autónomo monitorizará la conductividad eléctrica de la piel. Comenzará determinando un valor en reposo de la actividad eléctrica de la piel del interrogado. Este valor de referencia será el primero que detecte el sensor al iniciarse el equipo. Y lo conoceremos, o sea, le daremos el valor el nombre de umbral. Cuando el polígrafo realiza la monitorización en tiempo real de la conductividad eléctrica, que se mide, la conductividad eléctrica la mediremos en milivoltios. Cuando este registre un valor superior o inferior en 20 milivoltios al valor de referencia, al valor umbral, esto significará que estamos ante un cambio emocional. Bueno, aquí podemos ver la representación, lo que sería la representación gráfica, lo que veíamos en la pantalla de nuestro ordenador, de una línea, o sea, de la actividad electrodérmica de la piel, como podemos ver, representada gráficamente. Y aquí la representación numérica mediante la pantalla LCD, como podemos ver, la pantalla LCD, y aquí, bueno, los electrodos y las alarmas. Como podemos observar, si nuestro polígrafo detecta una variación de 20 milivoltios por encima o por debajo del valor umbral, del valor de referencia,
Nuestro polígrafo nos notificará en la pantalla LCD que ha detectado un cambio emocional y se accionará el LED de color rojo y el zumbador al mismo tiempo para avisarnos, para notificarnos de que existe un cambio emocional. Esto quiere decir que el interrogado no está diciendo la verdad ante las preguntas que le estamos proponiendo. Y aquí podemos ver la representación gráfica de un cambio emocional. Como podemos ver, bueno, pues la línea era estable, pero llegó un momento que subió más de 20 milivoltios la conductividad eléctrica de la piel. Ahora pasaremos a hablar sobre el programa de frecuencia cardíaca, autónomo. Autónomo también lo he comentado antes, lo de autónomo. Lo de autónomo quiere decir, que ya lo comenté al principio de la exposición, que no es necesario que un profesional médico analice estos datos. O sea, es el propio equipo, como visteis en el caso anterior, el que nos dice si el interrogado está diciendo la verdad o no. Bueno, pues el programa de frecuencia cardíaca calcula la frecuencia cardíaca del interrogado en latidos por minuto a partir del número de latidos que se detectan en un periodo de 15 segundos. El equipo, tras contar el número de latidos que el interrogado ha tenido durante un periodo de 15 segundos, este valor se multiplica por 4 para calcular el número de latidos por minuto del interrogado y así ya determinamos la frecuencia cardíaca. Como podemos comprobar, el equipo calcula a partir de los latidos durante 15 segundos el número de latidos durante un minuto. Una vez conocida la frecuencia cardíaca del interrogado, el equipo determinará si éste dice la verdad o no. Si la frecuencia cardíaca registrada se encuentra por debajo de los 50 latidos por minuto, nuestro polígrafo mostrará en la pantalla LCD el mensaje bradicardia y se activará el LED de color verde. Esto determina que el interrogado está diciendo la verdad. Si la frecuencia cardíaca se encuentra entre los 50 y 100 latidos por minuto, nuestro polígrafo mostrará en la pantalla LCD el mensaje normocardia y se activará el LED de color verde, al igual que en el anterior caso. Y esto determinará que el interrogado está diciendo la verdad nuevamente. Y como último caso, si la frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto, nuestro polígrafo mostrará en la pantalla LCD el mensaje taquicardia y se activará el LED de color rojo, además de accionarse el zumbador que emitirá un sonido, o sea, un pitido al mismo tiempo. Esto determinará que se ha detectado un cambio emocional y que el interrogado no está diciendo la verdad. Y esto se debe, pues, como observaréis, al aumento de la frecuencia cardíaca, por lo que hemos comentado antes de la segregación de adrenalina ante un cambio emocional. Bueno, pues muy bien, hemos llegado al final de nuestra exposición. Daros las gracias por la atención y me despido aquí. Muchas gracias y un saludo.